El tema que vamos a tocar esta noche en este estudio tiene que ver con lo siguiente. Hoy vamos a analizar un tema importante y esto tiene que ver con el tabernáculo. Yo creo que todos los hermanos conocen lo que es el tabernáculo, que es el lugar donde se adoraba a Dios en el desierto. El tabernáculo en realidad era el centro espiritual de la vida del pueblo de Israel. Era el lugar donde se adoraba a Dios, donde el pueblo podía encontrarse con Dios. Ahora, hay algunas preguntas que debemos contestarnos. ¿Qué importancia tiene para nosotros, los cristianos? ¿Qué podemos aprender sobre el tabernáculo? Bueno, para eso vamos a dialogar esta noche sobre este tema. Y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios para que nos dé una explicación de lo que es el tabernáculo. Primero vamos a ver la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25, 8 y 9, que dice así: Éxodo, capítulo 25, versos 8 y 9. Y haréis un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces, lo primero que podemos decir sobre el tabernáculo es que Jehová mismo dio instrucciones a Moisés de cómo debía construir el tabernáculo. Sus medidas, sus materiales, cada detalle estaba guiado por Dios. Entonces, la obra que tenía que hacer Moisés era construir el tabernáculo tal cual le había dicho Dios. ¿Qué podemos sacar de interesante para nosotros, los creyentes, los cristianos, sobre el tabernáculo de lo que vamos a hablar esta noche? Bueno, el apóstol Pablo, en Hebreos, capítulo 8, verso 5, dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 8, verso 5, dice: los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es que él usó el tabernáculo como una sombra para explicar verdades espirituales. Por eso vamos a tratar de sacar nosotros también del tabernáculo verdades espirituales. Básicamente el tabernáculo era una tienda, estaba hecha de telas. El tabernáculo estaba dividido por telas entre el pueblo de Israel y el tabernáculo en sí mismo. Todo su perímetro estaba rodeado por telas blancas de lino. El tabernáculo tenía 3 divisiones. La primera división era el atrio, o el patio. Después la segunda división era el santo y la tercera era el santísimo. En el tabernáculo, dentro del tabernáculo, había muebles que estaban relacionados con la adoración a Dios. Por ejemplo, en el patio teníamos 2 muebles muy importantes. Primero estaba el altar de bronce y la fuente. El altar de bronce era el lugar donde se quemaban los sacrificios. Y la fuente era donde ceremonialmente los sacerdotes y los levitas que obraban en ese lugar se lavaban. El santo también, la segunda división del tabernáculo, también tenía muebles. Dentro del santo estaba la mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar de incienso. Un dato a tener en cuenta es que eran diferentes los materiales de lo que estaba en el patio a lo que estaba en el santo y el santísimo. Lo que estaba en el patio, tanto el altar de bronce como la fuente, eran de ese material, de bronce. Ahora, todo lo que estaba dentro de la tienda en sí mismo, tanto en el santo como el santísimo, cada mueble estaba hecho de oro macizo. De oro, perdón.
Bueno, dijimos que había una tercera división que era el Santísimo. El Santísimo, que era la parte más interna del tabernáculo, también tenía muebles. Y solamente en el Santísimo estaba el Arca del Testimonio. No había más que ese mueble. Dentro del Arca del Testimonio estaban las tablas de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Estaba la vara de Aarón, que había reverdecido, que indicaba que Aarón había sido elegido por Dios para ser sumo sacerdote. Y también estaba una jarra del maná, que se conservaban milagrosamente dentro del Arca del Testimonio o el Arco de la Alianza, para demostrar la provisión que Dios había hecho para Israel. Ahora vamos a usar estos símbolos, como el altar de bronce y la fuente, como tipos y antitipos. Vamos a tratar de darle un enfoque espiritual. Vamos a enseñar verdades espirituales a través de esto. Como dijimos, el tabernáculo estaba separado del pueblo común de Israel por cortinas. El tabernáculo tenía una sola entrada, una sola puerta, que también estaba hecha de cortinas, ¿no? Y esto separaba la gente común de los levitas y las personas que trabajaban y ofrecían sacrificios dentro del tabernáculo. Entonces, ¿qué significa esto de que esté dividido y esté en el medio del pueblo de Israel el tabernáculo? Bueno, podemos decir que los levitas representan a los creyentes, a los cristianos, que están sirviendo en el templo espiritual de Dios. Y todos los que están afuera, todos los israelitas comunes, representan al mundo. Y esto podemos darle un enfoque bíblico. Vamos a ver Romanos, capítulo 3, verso 25. Romanos, capítulo 3, verso 25, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, podemos decir que todos aquellos que estaban fuera del tabernáculo eran personas que no tenían derecho a estar cerca de las cosas espirituales, de las cosas santas, de las cosas divinas. ¿Quiénes están entonces dentro de esta categoría? Bueno, todas aquellas personas que están fuera de la gloria de Dios, que no han aceptado a Jesucristo como su rescatador, y todavía se encuentran alejados de Dios. Dios no tiene comunión con ellos. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros somos uno de estos levitas y queremos ingresar al tabernáculo. Como dijimos, el tabernáculo tenía una puerta de cortinas, había una sola entrada. Entonces, para nosotros los creyentes, los cristianos, ¿qué significaría o qué es el símbolo para nosotros la puerta? Bueno, vamos a darle un enfoque bíblico. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Dice así, palabras de Jesús, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, como dijimos, para entrar al lugar santo, al lugar donde estaban las cosas espirituales, las cosas divinas, había una sola puerta. Para los creyentes, para la iglesia, la puerta es Jesucristo. Si nosotros queremos tener comunión con las cosas santas, con las cosas divinas, tenemos que estar en la puerta. ¿Cuál es la puerta? Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de Juan también, esta vez en el capítulo 14, verso 6. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como dijimos, si nosotros queremos entrar a la parte donde están las cosas santas, debemos entrar por la puerta. Y la puerta es el Salvador Jesucristo, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Ahora, una vez que ingresamos por la puerta, entramos al patio, al atrio. Es importante reconocer que en el atrio no entraba cualquiera. Vamos a leer Números,
capítulo 4, Números capítulo 4, versos 1 al 3. Números capítulo 4, verso 1 al 3, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por su familia, según la casa de sus padres, de edad de 30 años para arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces lo que estaba diciendo es que solamente los levitas de cierta edad de entrar al tabernáculo, y entraban en el patio para servir ahí. Ellos eran los que hacían los sacrificios, los que ofrecían los animales en el altar de bronce. Entonces, como dijimos, cuando ingresamos por la primera puerta, la puerta representa a Jesucristo. ¿Y qué representa? Los levitas sirviendo en el patio. Bueno, para la iglesia, los levitas representan que tienen el derecho de entrar en contacto con las cosas santas, que podemos entrar en este templo espiritual a través de la puerta que es Jesucristo. Vamos a ver el enfoque bíblico, vamos a ver Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versos 1 y después el verso 19. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a leer el verso 19 que dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, en este tabernáculo, en el patio del tabernáculo, espiritualmente hablando, tenemos que ser personas justas, personas que han sido declaradas como justificadas delante del Padre y que podemos tener comunión con las cosas santas. Y esto se logra por medio del sacrificio que ha hecho Cristo, y la Iglesia, los creyentes, los cristianos, al aceptar el sacrificio redentor de Cristo, podemos disfrutar de la comunión con Dios estando en el patio o en el tabernáculo espiritual. Como dijimos, en el patio estaba el altar de bronce donde se quemaba la ofrenda y de la fuente donde se limpiaban los sacerdotes ceremonialmente. Y podemos también darle un enfoque bíblico para aprender verdades espirituales. Y podemos decir qué representa el altar de bronce. El altar de bronce representa para la Iglesia el sacrificio mismo que ha hecho Jesucristo para redimir a los pecadores, aquellos que hoy disfrutan de tener una relación con Dios porque están justificados. Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver Juan, capítulo 1, verso 29. Juan, capítulo 1, verso 29. Dice así: El siguiente día vio a Juan, a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como dijimos, el altar de bronce representa la obra de sacrificio de Jesucristo por los creyentes. ¿Y qué podemos decir también de la fuente? ¿Qué representa la fuente que estaba en el patio? Bueno, la fuente también podemos decir que hace alusión a la obra de limpieza que tiene el sacrificio redentor de Cristo en la limpieza de los pecados de los cristianos. Vamos a ver Efesios, capítulo 5, verso 26. Efesios, capítulo 5, verso 26. Efesios, capítulo 5, verso 26 dice así: Para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Y lo que dice el verso anterior es que Cristo se entregó por la iglesia. La amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Entonces la obra de Cristo está representada en esa fuente donde los sacerdotes se lavaban y estaban ceremonialmente limpios. Los cristianos tenemos esta fuente para lavarnos ceremonialmente, que es la obra que ha hecho Cristo, estar ceremonialmente justos delante de nuestro Padre Celestial y ser dignos de estar dentro del patio del tabernáculo, sirviendo a Dios. Muy bien. Ahora vamos a seguir avanzando en el tabernáculo imaginario que hoy estamos hablando y vamos a ingresar por la cortina a la otra parte del tabernáculo, que era el Santísimo. ¿Qué representa para nosotros estar en ese lugar? Para los cristianos, estar en el santo. Es una condición espiritual. Dijimos que la primera tenía que ver con el patio, que representaba estar justificados delante de Dios. O sea que Dios los declara justos, personas que no tienen pecados por la obra de Cristo. Y ahora cuando ingresamos al santo, ingresamos a otro nivel espiritual. Entonces, ¿qué representa justamente el entrar en el santo? Bueno, podemos decir que el santo representa a la iglesia, a los consagrados, y a aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo para ser nuevas criaturas. Es ingresar a un nivel espiritual más profundo. No solamente estamos justificados, sino que ahora somos personas que han sido consagradas a Dios y que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo a una nueva esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, vamos a ver en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4 dice así: Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible en nosotros. Entonces, nosotros, los cristianos, que hemos sido consagrados y engendrados por el Espíritu Santo, estamos reservados para una herencia incorruptible en los cielos. Ese es el significado espiritual de estar en el santo. Y esto de estar engendrado con el Espíritu Santo es el diálogo que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Vamos a verlo en el en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 5 al 8, que habla de este engendramiento espiritual. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 5 al 8 dice así. Y podemos leer a partir del 3. Respondiendo Jesús le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de esto que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, como dijimos, estar en el santo significa que nosotros hemos sido engendrados, nacidos de nuevo espiritualmente, para recibir una herencia incorruptible en los cielos. Estar consagrados tiene un significado también. Ser consagrado significa que uno ha sacrificado todo por seguir a Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 6, versos 3 al 6. Romanos, capítulo 6, versos 3 al 6, dice: ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando estamos en el santo, significa este nivel espiritual donde el cristiano se ha consagrado a Dios a pasar por el mismo camino que hizo Cristo, de bautizarse en su muerte. Jesús no solo se bautizó en el agua, sino se bautizó en la muerte. La iglesia debe pasar por este nuevo camino. Entonces nosotros estamos dispuestos a sacrificar para tener la nueva naturaleza, la naturaleza divina, que se nos invita a cada uno de los creyentes. Vamos a ver cómo sucede esto, o cómo nos considera Dios, a partir del momento que ingresamos a ese nivel espiritual de consagración, y es como que estamos dentro del santo. Bueno, vamos a ver, 2 Corintios, capítulo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hemos sido justificados, y una vez que hemos consagrado nuestra vida por el bautismo a hacer la voluntad de Dios, hemos sido consagrados a morir como personas terrestres y esperar la nueva naturaleza divina. Y Dios nos considera como nuevas criaturas. Entonces, como dijimos, hay elevación, un elevamiento espiritual donde el cristiano se dedica a hacer la voluntad de Dios sacrificando su vida terrestre. Vamos a leer ahora Santiago, capítulo 1, verso 18. Santiago, capítulo 1, verso 18, que esto está relacionado con lo que dijo Jesús de nacer de nuevo. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando el cristiano se consagra a Dios, ha recibido el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo espiritualmente, es una nueva criatura, y Dios es el que nos considera como nuevas criaturas, aun siendo las mismas personas que estamos en la carne, como si ya fuéramos esta nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Todavía no somos plenamente nuevas criaturas porque tenemos que pasar por el bautismo de la muerte, como lo pasó Jesucristo. Entonces fuimos sacando enseñanzas espirituales del tabernáculo. Y aún nos queda ingresar a la parte más íntima del tabernáculo, que también estaba dividido por cortinas, y era el Santísimo. El Santísimo era el lugar más santo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año en ese lugar y cubierto con la sangre del cordero, de los corderos. No entraba cualquiera, sino solamente el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar, porque era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. En el arca había una luz que iluminaba ese lugar, que le decían la Shekinah, que era una luz que representaba la presencia de Jehová en ese lugar milagrosamente. Entonces, vamos a pensar imaginariamente que somos el sumo sacerdote y vamos a ingresar a la parte más íntima del tabernáculo, que era el Santísimo. Y ahí no íbamos a lo espiritual. Ahora bien, ¿qué representa para nosotros el estar en el Santísimo? El Santísimo podemos decir que representa la perfección espiritual. En ese lugar no entraba cualquiera, como dijimos, sino entraba el sumo sacerdote. Para nosotros, entrar en el Santísimo significa que hemos pasado por el bautismo de la muerte y hemos resucitado en la fase espiritual, en la fase celestial, en el cielo, junto con Jehová y Cristo y todos los ángeles y todos los santos. En ese lugar solamente
hablando hipotéticamente y figurativamente, entran los vencedores, los cristianos vencedores. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Apocalipsis, capítulo 2, verso 10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como iglesia, como cristianos, tenemos que pasar las pruebas. Puede ser la encarcelación, puede ser persecución, puede ser tentaciones, todas las cosas que se nos pongan por delante, que nos traten de entorpecer espiritualmente, pero aquellos que son vencedores van a recibir la corona de la vida. Y ellos estarán en el templo espiritual, ellos estarán dentro de lo que es el tabernáculo celestial. Vamos a ver ahora Apocalipsis, capítulo 3, verso 12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, como dijimos, solamente aquellos que han pasado por la muerte y se han mantenido fieles hasta allá, tienen derecho a entrar dentro del Santísimo, que es la parte más íntima de la relación que puede tener un ser humano, es estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué harán allí aquellos que han sido vencedores? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos responda. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Apocalipsis 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Entonces, la obra que van a hacer aquellos que son vencedores, que son dignos de estar delante de la presencia de Dios y de Cristo, van a ser reyes y sacerdotes. Y dice que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Cuando dice que la muerte no tiene potestad sobre ellos, significa que tienen la misma naturaleza divina, que es la inmortalidad. La inmortalidad es la naturaleza que tiene nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Hay una diferencia entre vida eterna e inmortalidad. La inmortalidad significa que no puede morir. La muerte no puede ser sobre el inmortal. Va a vivir por la eternidad. No hay final para la inmortalidad. La vida eterna puede sí, terminarse, porque el que tiene vida eterna sí no tiene inmortalidad, que puede morir. Este es el caso de Adán y Eva. Adán y Eva se obedecían a Dios y iban a tener la vida eterna, y van a vivir eternamente siempre y cuando obedecieran a Dios. Y ellos murieron por desobedecer. Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tiene inmortalidad, no puede morir. Esa es la gran diferencia. Por eso es el privilegio que tiene la Iglesia, aquellos que han sido vencedores, de tener la misma naturaleza espiritual que tiene Jehová y Jesucristo, que es la inmortalidad. Vamos a leer Corintios 15, verso 44, 43 y 44, y después el verso 50 al 54. Dice así: Primera a los Corintios 15, 43 y 44. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahora el verso 50 al 54, que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí los digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción, y esto mortal se haya vestido en inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, hermanos, hemos visto en este estudio breve sobre el diferente desarrollo espiritual. Como dijimos, a modo de repaso, todos aquellos que estaban separados por esta cortina del tabernáculo estaban separadas las cosas profanas de las cosas santas. Podemos decir que el mundo en general que no cree está dentro de esta categoría, tal como dice Romanos 3:23. Aquellos que ingresan por la puerta al tabernáculo, al patio, son aquellos que han sido justificados por la fe en el sacrificio de Cristo, que Dios los considera personas justas, personas buenas. Y el santo significa el nivel espiritual donde el creyente se consagra a Dios al bautismo de la muerte para poder recibir la naturaleza divina, que es la esperanza que ofrece la Biblia a cada uno de los creyentes. Y como dijimos, también el Santísimo representa el lugar más santo, más íntimo, y que representa cuando Cristo venga en el reino, y como acabamos de leer en Corintios, aquellos que se han dedicado, consagrado a Dios y sean resucitados, van a estar de manera incorruptible disfrutando de la inmortalidad, que es la misma naturaleza que tiene Dios y Jesús. Como dijimos también, aquellos que todavía estén en la tierra cuando venga Cristo van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces hemos sacado enseñanzas de verdades espirituales del tabernáculo esta noche. Y algo muy otros, hemos aprendido que el tabernáculo tiene esas sombras, esas enseñanzas, que nosotros podemos investigar mucho sobre este tema y aprender mucho. Vemos lo que dice el apóstol Pablo sobre esto en Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Lo que dice el apóstol es que los cristianos, aquellos que realmente